Bien, los nexos subordinantes pueden ser tres, ¿ya? Los nexos nominales, que son los que introducen las oraciones subordinadas nominales, ¿ya? Son los nexos que introducen oración subordinada nominal. Los pronombres relativos son los que introducen oración subordinada adjetival. Y los nexos adverbiales, los que introducen oración subordinada adverbial. ¿Ya? Esto es lo que sabemos. Vamos a ver, los nexos subordinantes nominales, ¿cuáles son? ¿Ya? No son muchos. Miren, tenemos el nexo que, es el nexo más usado, el que vamos a encontrar constantemente en las oraciones. Por ejemplo, acá, este que introduce una subordinada nominal. Esta es una oración subordinada nominal. Luego está el sí, es el nexo sí. ¿Ya? No lleva tilde porque no es el sí adverbio afirmativo. Es el nexo sí nominal, porque también podría ser condicional, pero en este caso es nominal, ¿no? Porque tenemos que ver qué tipo de oración es la que está introduciendo este nexo, el nexo sí, es subordinado nominal. Luego están los pronombres relativos, ¿ya? También pueden introducir una oración subordinada nominal. Acá tenemos, miren, este es el pronombre relativo. Entonces, introduce una oración subordinada nominal. ¿No? Pero no solo es el que, ¿no? O sea, artículo más que. Este artículo puede variar, ¿no? Puede ser el que, la que, los que, las que, incluso lo que. ¿Ya? Es el artículo más el relativo. ¿Ya? Y luego tenemos quién, otro relativo que también puede introducir una oración subordinada nominal. Lo tenemos aquí. No es este. A ver, tal vez podemos añadir. Vamos a poner esa oración. Así. Y este quién es el pronombre relativo. Es el pronombre relativo, ¿ya? Entonces, este quién introduce subordinada nominal. Luego están los pronombres interrogativos. Los interrogativos, como qué fue, quién ha venido, quién es, dónde fue, dónde está, dónde, bueno, etcétera. Hay como cuál, en fin, ¿no? Cuánto, bueno, varios pronombres interrogativos. ¿Ya? Entonces acá tenemos el pronombre interrogativo, quién, introduce subordinada nominal. Ya. Acá es muy diferente. Este quién es pronombre relativo. Este otro es pronombre interrogativo. ¿Ya? Y luego podemos encontrar cero nexo, es decir, ausencia de nexo. ¿Ya? Es posible encontrar oraciones subordinadas nominales sin un nexo que los introduzca. Una consulta. Sí. En el ejemplo que usted propone, Dios ayuda a quien madruga, ¿el nexo subordinante incluye a la preposición a en este caso? No, nexo, o sea, el conector aquí es el relativo. Este a es preposición, como usted bien lo ha dicho, es una preposición que tiene que... Pero no es parte del nexo. No es parte, porque esta preposición está ahí por una función que desempeña este pronombre relativo. ¿Ya? O sea, el pronombre, ahorita vamos a ver, ¿no? Más detalles. ¿Ya? Está bien su consulta, pero no es, sí, esta preposición está
por una función que desempeña, ¿no? El relativo. Es una exigencia sintáctica la preposición. Ya, entonces tenemos ahí ejemplificados los diferentes nexos o conectores también se los llama, o también se los llama enlaces, conjunciones, en fin, pero bueno, con decir nexos ya entendemos, ¿no? Son esos elementos que van a introducir, es decir, se llaman nexos en realidad porque unen la oración principal con la oración subordinada. Bien, ya, seguidamente tenemos los pronombres relativos. O sea, hemos visto cuáles son los nexos, aquí están ejemplificados. Pero antes de pasar, vamos a leer las oraciones y vamos a pues, entender mejor los nexos, ¿no? Ocupa la sociedad boliviana que cada día aumenta la violencia. ¿Ya? O sea, esta sería la oración principal, ¿no? Preocupa a la sociedad boliviana. Y la subordinada sería que cada día aumente la violencia. O sea, hemos dicho que el nexo introduce una subordinada. La subordinada nominal es que cada día aumente la violencia. Ya, pero para saber dónde se ubica la subordinada, ¿no? ¿Qué función además cumple? Porque la subordinada, como dice nominal, cumple una función dentro de la oración. Y va a cumplir la función de nombre porque dice nominal. Entonces, el nombre como función, el nombre va a funcionar o el nombre va a asumir las funciones de sujeto, de complemento, directo, indirecto, complemento agente, complemento de sujeto, o sea, complementos. Entonces, esas son las funciones del nombre. Entonces, esta subordinada, al ser nominal, va a cumplir esa función, o de sujeto o de complemento. Vamos a analizar la oración. O sea, esta es la subordinada, entonces tenemos que empezar por la oración principal, ¿no? Preocupa a la sociedad boliviana. Ya. Preocupa sería el verbo. ¿Sí? Entonces, este sería el verbo. Ya. Ahora, lo siguiente que tenemos que buscar es el sujeto. O sea, ¿qué preocupa? O sea, cuando decimos preocupa, entonces algo preocupa, ese va a ser el sujeto. El sujeto es aquello de lo que se habla o la persona que hace la acción. ¿Ya? Aquí no hay una persona que haga esta acción, pero sí hay algo que preocupa, o sea, algo de lo que estamos hablando y que decimos que preocupa. Ya, ¿cuál sería el sujeto de este verbo? La sociedad boliviana. ¿La sociedad boliviana? O sea, ¿la sociedad boliviana preocupa? La violencia. Que cada día aumente la violencia. Exacto, este es el sujeto. ¿Ya? O sea, ¿de qué estamos hablando? Ya hemos dicho, el sujeto es aquello de lo que se habla o la persona que hace la acción. En este caso es aquello de lo que se habla. ¿De qué se está hablando? De que cada día aumente la violencia, de eso estamos hablando y que decimos que preocupa. ¿Ya? Ahora, ¿a quién preocupa? A la sociedad boliviana. ¿Ya? Entonces, ¿a quién? Ya es otra cosa, ¿no? Eso es, le preocupa, ¿no es cierto? Podemos incluso usar el clítico, lo que quiere decir que es un complemento. Si podemos sustituir esta estructura por un clítico, es pues un complemento. Los clíticos son esas palabras que sustituyen a los complementos, ¿no? Ya sea el complemento directo o al indirecto. Entonces, si esto puedo sustituir por le, ¿no? O sea, que cada día aumente la violencia preocupa, le preocupa a la sociedad boliviana. Entonces, esto es complemento. Cuando digo le, entonces es complemento indirecto. ¿Ya? Le preocupa. No podemos decir la preocupa, ¿no? Entonces, tenemos que decir le preocupa.
Por tanto, es complemento indirecto. Entonces, esta oración tiene, ¿no? Sujeto, verbo, complemento indirecto. El sujeto, si se fijan, es la suboración nominal. ¿Ya? Entonces, aquí coincide cabalmente, ¿no? O sea, es una subordinada nominal y está asumiendo la función de un nombre, que en este caso es de sujeto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función de la subordinada? Es de sujeto. ¿Ya? Entonces, es importante hacer este análisis para entender cuál es la estructura. ¿Ya? Pues si decimos que la sociedad boliviana es el sujeto, entonces estamos mal. O sea, estamos hablando de esto, de la sociedad boliviana, y decimos que preocupa, ¿no? ¿Y a qué viene esta preposición? Entonces, sería una confusión. Y cuando escribimos, ¿no? Siempre debemos tener presente, ¿no? El sujeto, el verbo, porque el sujeto es aquello de lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Tener claro que a veces se escribe mal porque no se sabe con claridad de qué estamos hablando. Como cuando estamos analizando esta oración. No sabemos con claridad de qué estamos hablando, entonces escribimos confuso. Bien, siguiente oración. Dice, no se sabe si retrocederán en sus medidas radicales. Igualmente, vamos a partir de la oración principal, es decir, ¿cuál es el verbo de la oración principal? ¿Cuál sería el verbo de la oración principal? Aquí, ¿cuál es la oración principal? No se sabe si retrocederán en sus medidas radicales. Miren, esto, o sea, aquí hay un nexo, ya les he dicho, ¿no? Es el nexo subordinante que introduce esta subordinada. Entonces, esta es la subordinada, ¿no? Vamos a... Ya, la oración principal sería esta, ¿no? O sea, ¿cuál es el verbo del verbo? Este es el verbo saber, el verbo saber. Ya, ahora nos preguntamos, ¿cuál es el sujeto de este verbo? Ya, ¿quién hace la acción de saber? Aquí es diferente a la oración principal. Arriba, en la primera oración era de qué estamos hablando, ¿no? De qué se está hablando, de qué se está diciendo que preocupa, ¿ya? Pero aquí sabe, es alguien sabe, ¿no? Entonces aquí, ¿quién es el que hace la acción de saber? A ver, ¿qué opina? No sé si han estudiado este tipo de oraciones. Son las oraciones impersonales, o sea, no tienen sujeto. No hay sujeto. Bueno, en castellano tenemos este recurso, ¿no? que si no queremos decir quién es el que sabe, quién es el que hace la acción del verbo, ¿no? Si no queremos decir, si no se quiere mencionar, se puede impersonalizar la oración, ¿no? Y se lo hace a través de esta forma pronominal o partícula verbal, que es el se. Tiene la forma del pronombre se, pero no es pronombre, es partícula verbal. Es simplemente está acá para indicar que la oración es impersonal, ¿no? Oración impersonal es cuando no hay sujeto. Entonces aquí no hay sujeto, ¿ya? No se menciona quién sabe, sino se dice se sabe, ¿no? Cuando alguien dice se sabe, no dice pues quién sabe, o sea, está la acción del verbo, pero no se menciona quién en realidad es el que hace la acción del verbo saber. Se sabe, ¿no es cierto?
Ya, entonces no hay sujeto. Y el verbo es todo esto. Cuando se dice marcar el verbo es todo. O sea, es un impersonalizador del verbo. Entonces, forma parte del verbo. ¿Ya? Entonces, sabe es el verbo. Es un verbo impersonal, pues impersonalizado. ¿Ya? Y no, pues es simplemente el adverbio de negación. Bien, ahora, el verbo de la oración está indicando que la oración es impersonal, pero puede el verbo tener sus complementos. ¿Ya? No se sabe qué cosa, si retrocederán en sus medidas radicales. ¿Ya? Esto será el complemento, no se sabe eso. También pueden decir no se lo sabe, no se sabe eso. Entonces, esta subordinada es el complemento. Entonces, ahí estamos otra vez pues estamos aclarando o estamos ilustrando acá la otra función de la subordinada nominal, que es de complemento. ¿Ya? Arriba teníamos la subordinada en función de sujeto. Ahora tenemos la subordinada nominal en función de complemento directo en este caso. ¿Ya? No se sabe eso. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. La siguiente oración dice, los irracionales son los que insisten en bloquear las carreteras. Ya. ¿Cuál sería el verbo de la oración principal? Correcto. Ya, son es el verbo. Muy bien. ¿Y el sujeto? Aquí está fácil, ¿no? Los irracionales. Claro, concuerda con el verbo. El sujeto y verbo siempre deben estar en concordancia de número y persona. No género, sino número y persona. El verbo no tiene género, ¿no? Sino solo tiene marcas de persona y número. Los irracionales sujeto, ¿ya? Son verbo. Y bueno, esta es la suboración nominal. Y en este caso, ¿qué función tendría? ¿Ya? Los irracionales sujeto, verbo son. ¿Y qué sería esto? ¿De subordinada qué función tendría? Ya, es fácil, ¿no? Si se fijan, el verbo es copulativo. ¿Ya? Sabemos que el verbo ser, el verbo estar, el verbo ser sobre todo, el verbo ser va a admitir, por ser un verbo copulativo, va a requerir de un complemento de sujeto. ¿Ya? También se llama el atributivo en las gramáticas. Es complemento de sujeto porque va a señalar una cualidad del sujeto. Los irracionales, en este caso, son los que insisten en bloquear las carreteras. ¿No? Entonces, los que insisten en bloquear las carreteras es un rasgo, una cualidad de los irracionales. O sea, incluso además aquí la concordancia, el complemento del sujeto va a concordar con el sujeto, porque por eso se llama complemento del sujeto. O sea, es una estructura que modifica directamente al sujeto, por eso debe concordar. Dice los irracional masculino plural, los que, por eso, ¿no? Es masculino plural. Entonces, siempre que veamos un verbo copulativo, que mayormente es ser, pero también puede ser otro verbo
¿ya? El verbo parecer, y bueno, otros verbos, pero son, es decir, el verbo ser siempre va a ser copulativo. Los otros pueden actuar como copulativos. Bien, entonces quiere decir que los irracionales y los que insisten en bloquear, pues son correferentes. Eso además señala, ¿no? El verbo copulativo. Correferentes, es decir, se refieren a lo mismo. Los irracionales, ¿quiénes son? Los que insisten en bloquear. Son las mismas personas, ¿no? No son otras personas. Entonces hay correferencia. Por eso, porque hay correferencia, debe haber, en sintaxis debe haber concordancia. Por ejemplo, a ver, podemos sustituir esta subordinada por otra estructura. Por ejemplo, puedo sustituir por un adjetivo, ¿no? Es decir, los irracionales son varios. Son varios, es un adjetivo. Fíjense que ahí varios, ¿no? Está concordando con los irracionales, ¿no? Porque varios es, pues, es un atributo de los irracionales, ¿no? Entonces está en concordancia. Entonces, eso va a ocurrir cuando el verbo es copulativo, ¿no? Porque el sujeto y el complemento del sujeto son correferentes. Tienen el mismo referente, eso significa. Ya, entonces, ¿qué función va a tener? Hemos dicho, complemento de sujeto. Dios ayuda a quien madruga. ¿Ya? La subordinada es esta. Ya. El verbo de la oración principal es ayuda. Bien, este sería el verbo de la oración principal. ¿Y el sujeto de este verbo? Dios. Por favor, todos tienen que estar atentos. O sea, no quiero hablar yo sola. Esto además ya lo han visto en sintaxis 1. Entonces, Dios. Dios es el sujeto, ayuda es el verbo. ¿Y qué función tendría la subordinada? Complemento directo. Ya. Complemento directo, porque Dios ayuda a alguien. Dios lo ayuda. ¿Ya? Dios lo ayuda. Bien, entonces esto sería complemento directo. ¿Ya? Es complemento directo. La subordinada aquí está en función de complemento directo, como en la segunda oración también estaba la subordinada en función de complemento directo. Pero en la primera oración el complemento directo, digamos, no es persona, ¿no? Pero en esta otra oración el complemento es una persona. Dios ayuda. No, esta es una suboración, estoy confundiendo. Esta es una suboración y lo mismo, esta es una suboración. Pero vamos a analizar, miren, esta suboración, ¿ya? Y vamos a entender por qué necesitamos esta preposición. ¿Ya? Esta es una suboración y, como decimos, suboración. Ahí hay un prefijo que es el sub. Sub significa que está subordinado, ¿no? que está por debajo, digamos, ¿no? La subordinada es una oración que está inserta en otra oración, que es la oración principal. Pero sigue siendo una oración. O sea, sintácticamente es una oración, tiene verbo, tiene sujeto, complementos, ¿no? Pues al final es una oración. Bien, entonces esta suboración es una oración que va a tener su verbo, sujeto, sus complementos, sus adverbiales, en fin.
Bien, en esta suboración el verbo es madruga, el verbo madrugar. ¿Ya? Ya, el verbo madrugar, madruga. Ya, ¿cuál sería el sujeto de este verbo? ¿Quién? Ya, no sé si he escuchado bien. ¿Quién es el sujeto? ¿Ya? ¿Quién madruga? O sea, acá estamos viendo que este relativo, pronombre relativo, así como este otro, ¿no? El pronombre relativo, a diferencia de los nexos, que estaban en las dos primeras oraciones, el pronombre relativo cumple una función porque es un pronombre. ¿Ya? Porque ¿qué es pronombre? Pronombre es una palabra que está en sustitución de bueno, del nombre, digamos, por eso se llama pronombre, ¿no? Está en sustitución de un nombre o de una estructura nominal. Entonces, este es pues un pronombre, por tanto, está en sustitución de un nombre. Por tanto, equivale a un nombre. Y como nombre tiene una función, ¿ya? Entonces, el pronombre tiene una función sintáctica. En este caso va a ser de sujeto. ¿Ya? Sujeto. ¿Sujeto quién? Madruga, verbo. ¿Ya? Bien, entonces esta suboración tiene solamente sujeto y verbo. Y su función es de complemento directo. ¿Ya? Ya. Ahora, esta preposición se debe a que este complemento directo se refiere a alguien, ¿no? O sea, quien madruga es alguien. ¿No? Cuando el complemento directo tiene como referente ser humano, una persona, y bueno, también puede ser animal, ¿no? O sea, digamos, más animado, pero bueno, ahora, ¿no? O sea, el ser humano, bueno, a los seres animales o a los animales se les da cada vez más valor, entonces se suele usar como para las personas, ¿no? La preposición a, o sea, ayudar a alguien, ¿no? Digamos, ayudar a Luis, ayudar a quien madruga. Esta preposición se requiere cuando el complemento directo es de rasgo más humano. Pero, digamos, si vemos a un gato enfermo, ¿qué diríamos? Ayudar al gato. Entonces, gato no es persona. Entonces, por eso podríamos decir que es cuando la preposición se requiere cuando el complemento es de rasgo más animado. Sin embargo, hay que ver, ¿no? Por ejemplo, compró un gato. En ese caso no hay la preposición. Compró un gato. Vio un gato. Ya, más claro, vio un gato. No hay la preposición. O sea, pese a que gato es complemento directo, ¿no? Pero no podemos decir vio Luis, ¿no? Sino vio a Luis, ya que es persona. Entonces, en teoría se mantiene que la preposición debe aparecer cuando el complemento es de rasgo más humano. ¿Ya? Más humano. Bueno, con algunas especificaciones respecto a los animales, ¿no? Pero en teoría se mantiene la preposición a cuando el complemento es de rasgo más humano. Si no es de rasgo humano, entonces no requerimos esta preposición. Entonces, si decimos que esta subordinada está en función de complemento directo, el complemento directo abarca la preposición. Siguiente oración. El país sabe quién bloquea el progreso. La oración
La oración subordinada es quien bloquea el progreso. ¿Ya? ¿Cuál sería el verbo de la oración principal? Sabe. A ver, otra vez. El verbo principal es sabe. Sabe es el verbo y en este caso, ¿quién es el actor o el que hace la acción de este verbo? ¿Sabe? El país. Ya, está muy claro, ¿no? No es como en el no se sabe, ¿no? Aquí era impersonal. Acá tenemos el sujeto, ¿no? El país, o sea, las personas que viven en el país, obviamente, ¿no? El país, el verbo, ¿qué es lo que sabe? ¿Quién bloquea el progreso? Complemento directo, sabe eso. El país lo sabe. O sea, podemos sustituir por un crítico, lo que demuestra que esta es una estructura en función de complemento directo. Bien, esta suboración o esta suboración está introducida por un pronombre interrogativo. ¿Ya? No es relativo, sino interrogativo. Bien, y como es pronombre, ya hemos dicho, el pronombre es una palabra, es un tipo de palabra que sustituye a un nombre o a una estructura nominal. Entonces, como tal, tiene una función, porque como está sustituyendo a un nombre, entonces está actuando como nombre. Y por tanto tiene una función, ¿sí? Que es muy diferente a este que o este sí, que son simplemente nexos. No son pronombres y como son nexos, pues su función es de unir dos elementos, nada más. En cambio, acá tenemos pronombre, el pronombre interrogativo, entonces tiene una función sintáctica, ¿ya? Y es lo que vamos a ver cuando analizamos la oración. Bloquea el verbo. ¿Cuál sería el sujeto de bloquea? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ya? Entonces, este es el sujeto, ¿ven? Ya está asumiendo una función. Pero como aquí está, pero como interrogante, o sea, no está especificando, no se está en forma de interrogante quién bloquea el progreso, ¿no? El progreso es el complemento. Si supieran quién es el que bloquea, se diría, ¿no? El país sabe que Luis bloquea el progreso, pero como no sabe, y entonces lo hace en forma de interrogante, ¿no? El país sabe quién bloquea el progreso. Ya. Y finalmente tenemos una oración con una subordinada nominal que no va introducida con un nexo. Pero por la estructura sabemos que aquí hay dos, hay una oración principal y una subordinada. Pues hay una subordinada que está inserta dentro de la oración principal. Ruego, verbo. Sujeto de ruego. ¿Cuál sería el sujeto de ruego? El sujeto sería implícito de yo. Exacto. Yo implícito. ¿Ya? Yo ruego. O sea, hay sujeto, solo que está sobreentendido. Otra cosa es decir, no hay sujeto, como en este caso. No está sobreentendido. Directamente no hay sujeto. Acá hay sujeto. Otra cosa es que no está explícito, está implícito. Se dice también sujeto tácito, ¿no? Ya. Está implícito el sujeto que es yo. Ruego. ¿Qué ruego? Esto, ¿no? Se apersona a la oficina. Esto es complemento directo. Esto es lo que ruego, lo que pido. ¿A quién? A él o a ella, no sé, porque le no tiene género, ¿no? Entonces, este le es complemento indirecto. Ya, sujeto yo implícito, ruego verbo. Se apersona a la oficina, complemento directo. Le, complemento indirecto.
el verbo nos da pautas de qué complementos podemos encontrar en una oración. El verbo rogar es un verbo ditransitivo, es decir, que requiere dos complementos. Rogar algo a alguien es como pedir, ¿no? Pedir algo a alguien. O como regalar, es regalar algo a alguien. Entonces esos verbos van a requerir dos complementos. Pero saber, por ejemplo, es un verbo transitivo. O sea, es un verbo que va a requerir complemento directo, pero no uno indirecto, porque es simplemente transitivo. En cambio, rogar, pedir, comprar son verbos ditransitivos. ¿Ya? Ahora hay verbos intransitivos. A ver, ¿cuál? Preocupar sería un verbo intransitivo, porque no requiere complemento directo, aunque sí admite un complemento indirecto. O sea, los verbos intransitivos son de dos tipos, ¿ya? Los intransitivos que no requieren ningún complemento y los intransitivos que requieren el complemento indirecto. Ya, por favor, eso no se olvide. Hay intransitivos que no requieren ningún complemento. ¿Ya? Los verbos intransitivos semánticamente son completos, no requieren ya complemento. No requieren complemento para expresar el significado del significado, ¿no? Y los intransitivos, los otros intransitivos requieren complemento indirecto. El caso de preocupar, de gustar, son esos verbos que van a exigir complemento indirecto. ¿Ya? Ahora, los verbos intransitivos que no requieren complementos, por ejemplo, Juan duerme. ¿Ya? No necesitamos decir que duerme un sueño, digamos, ¿no? Juan duerme y es suficiente, ¿no? Ahora, puede, o sea, los verbos intransitivos normalmente no requieren complemento, porque las del no necesita de duerme, pero puede tener otros, como Juan duerme la mona, ¿no? Entonces ya tenemos ahí un complemento. Tal vez hay una necesidad de especificar, ¿ves? O sea, ¿qué clase de sueños está durmiendo? ¿No? O sea, alguna especificación de ese tipo, ¿no? Tal vez en los poemas, ¿no? Digamos, cuando dice el verbo morir es otro verbo que es intransitivo, no requiere complemento, como Juan murió, no sé, bueno, no sé, ¿no? Murió. No necesitamos complemento. Murió una muerte, ¿no ve? No. Pero en los poemas y a veces se suele decir, ¿no? Murió... no murió, sino muere... a ver... no sé, en los poemas cómo aparece. No sé, como, bueno, sí, murió una muerte cruel, digamos, ¿no? ¿Ven? Entonces estamos poniendo ahí un complemento, murió una muerte cruel. ¿Sí? Pero normalmente no requiere complemento, pero si se quiere especificar o no sé, ¿no? En los poemas a veces pueden aparecer estos complementos para verbos intransitivos, ¿no? O sea, no es lo habitual, ¿ya? En cambio, los verbos transitivos sí requieren de un complemento, porque los verbos transitivos necesitan completar su significación con el complemento. Por ejemplo, ayuda, pero ¿ayuda a quién? Entonces lo ayuda a Luis.
O, por ejemplo, insiste, no, bloquea, ¿qué bloquea? No sé, estas personas bloquean qué cosa. Y así podemos encontrar verbos que necesitan de un complemento, ¿no? Entonces, estos verbos son los transitivos. Bien, entonces aquí lo que hemos tratado de ilustrar son los nexos que pueden aparecer introduciendo subordinada nominal. Y en todos estos casos hemos visto que la oración subordinada nominal cumple la función de complemento, aquí de sujeto, complemento, aquí de complemento de sujeto, aquí complemento directo persona, aquí de complemento directo y aquí de complemento directo también. ¿Ya? Entonces, es oración subordinada, o sea, la oración subordinada nominal va a cumplir estas dos funciones, de sujeto y complemento. Diferentes complementos, directo, indirecto, complemento de sujeto, ¿por qué no complemento agente también? Entonces, esas son las funciones que va a desempeñar la subordinada nominal. Bien, el tiempo ya se está agotando. Bien, vamos a terminar entonces unos 5 minutos antes para que ustedes puedan ir preparándose para su otra clase. Yo tengo también otra clase. Continuamos, por favor, el día